16, por favorcito, ¿verdad? Tengamos ahí listo, ya tenemos Juan 20, 16. Voy a hacer un poco más para acá esto. Gloria a Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Reina Valera 1960, Juan 20, 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Puse ese versículo porque ese versículo es bien conflictivo y vamos a tratar de explicarlo esta noche. Oramos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, bendecimos, Señor, este tiempo que nos das para que podamos hablar tu buena y bendita palabra. Señor, por tu Espíritu Santo, toma el control del ambiente espiritual, háblanos por cada petición. Señor, te pedimos también que suplas toda necesidad en medio de cada familia, en medio de cada hogar, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a nuestros corazones. Bendice los hogares, las familias, los matrimonios, trabajos, empleos y negocios de tus hijos. Y tu buena y bendita palabra, Señor, esta noche sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Usted le regala palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Para hablar de las cristofanías, tal vez, por eso le puse cristofanías del resucitado, porque el tema, hermano, es un tema que podemos hablarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Pero cristofanía es las apariciones que Cristo ha tenido. Para poder poner alguna base, y no lo voy a hablar, sino que vamos a hablar solamente de las apariciones Cristo resucitado. Cuando Cristo se apareció en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que se apareció, hermano, como el rey de Salem. Se le apareció a Abraham, ¿verdad? Entre una de las cristofanías, ¿verdad? Se llaman cristofanías porque es Cristo representado ahí, ¿verdad? Una cristofanía es aparición de Cristo antes y también después de la resurrección. Pero esta noche solo quiero darle la interpretación de lo que es después de Cristo resucitado. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Entremos entonces. Mateo 28, 9. Recuerde que hoy es martes de enseñanza. La versión Nuevo Mundo dice acá: y miré, Jesús se encontró con ellas y dijo: buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, informen a mis hermanos para que se vayan a Galilea y allí me verán. Ok, estamos acá entrando al punto número 1. Como estamos hablando de las cristofanías, que son las apariciones de Cristo resucitado, le empecé leyendo un versículo donde Cristo se le aparece a María, ¿verdad? Pero vamos a tratar de estudiarlo esta noche, porque la primera aparición acá, algunos obviamente tienen sus propias teorías, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, encontramos el mismo versículo. Por eso le leí que le dijo a María: no me toques. Y la única versión que encontramos en la Biblia que dice no me toques es esta versión Reina Valera. Y esta Reina Valera, tal vez con esa versión que dice no me toques, el versículo 17 de Juan 20, tenemos que ir a leer los otros evangelios, cómo es que lo narran. Mateo dice que Jesús no solamente se le encontró a María Magdalena, sino que dice que se le encontró a ellas. Entonces, entre ellas está hablando de una de las Marías. Una de las Marías, recuerde que habían 5 Marías que estaban en el ministerio de Jesús. Interesantemente, hermano, ahí es el primer día de la semana. Esta aparición o esta cristofanía de Jesús, ¿verdad?, es después de la resurrección.
Y por eso la pongo como número 1. Voy a tratar de enumerárselas tal vez de un orden cronológico. Voy a tratar de hacer eso. Créame que todavía hoy por la tarde estuve organizando algunos versículos. Lo que me llama la atención es que Jesús resucitó el sábado a las 3 de la tarde. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Sábado a las 3 de la tarde. Y resulta que Cristo ya había salido de la tumba. Pero dice la Biblia que cuando María Magdalena iba llegando con la otra María al sepulcro, dice que hubo un gran temblor y la piedra se removió. Los dos, habían 2 soldados romanos, cayeron como muertos al moverse esa roca, porque hubo una manifestación angélica. Y entonces, hermano, María Magdalena y la otra María, fíjese usted, no se desmayaron, quedaron ahí expectantes y obviamente como testigos de lo que estaba sucediendo. Entonces, en este punto, en el primer punto, que la aparición de Cristo tenía que traer alguna enseñanza. Recuerda que hoy no es devocional, hoy es enseñanza. ¿Qué nos enseña esa aparición? Y por eso le puse las 2 Marías. ¿Qué nos enseña esa aparición? Que ellas estaban haciendo su deber. Ellas estaban funcionando, hermano, con la palabra que Dios o que Cristo les había dicho: al tercer día resucitaré. Mire, hay una serie que se la recomiendo, que está ahí en Netflix, para los que tienen Netflix. No sé si estará en YouTube. Se llama María Magdalena, se llama la serie. Muy interesante, tiene cerca de 53 capítulos. Para las hermanas que les gustan las novelas, ¿verdad? Está muy interesante, hay bastantes datos ahí. Y se puede ver, hermano, cómo ellos trasladan el sentimiento del apostolado en ese momento cuando Cristo murió. Que ellos, hermano, estaba cumpliéndose la palabra que decía: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y entonces obviamente había sido, hermano, algo terrible la pérdida de Jesús. Y entonces Jesús se les aparece y les dice, esta versión que estoy leyendo les dice: buenos días, les dice a ellas. Porque ellas llegaron, hermano, al sepulcro, entraron, los ángeles les mostraron el sepulcro vacío. No fue, hermano, a hombres, sino que las primeras fueron las mujeres. Dígame, las mujeres. ¿Por qué el Señor siempre se les aparece por primero a las mujeres? Cuando Jesús está en el pozo de Jacob, se le aparece a la samaritana, ¿verdad? Y a la samaritana le da toda la administración profética sobre su vida. Y María Magdalena evangelizó toda Samaria, porque las mujeres son informativas, hermano. Mire usted qué terrible. Entonces le muestra el ángel a María, a las Marías, ¿verdad? A las Marías les muestra, hermano, el sepulcro vacío. Y cuando las Marías van saliendo del sepulcro, se aparece Jesús. Ya no tuvieron una manifestación angélica solamente, sino que se aparece el mismo Cristo. Pero esa versión que dice no me toques, yo fui a buscar eso, y la única Biblia que dice no me toques es la Biblia Reina Valera. Cuando está hablando de esto es porque en Marcos 16:9, voy a ponérselo acá, dice la versión de las Américas: y después de haber resucitado, por eso es el tema Cristofanía del resucitado. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo, ¿verdad? Jesús se apareció primero. ¿Está conmigo, verdad? A María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Entonces, una de las cosas que nos enseña la primera cristofanía sobre estas Marías, porque algunos dirán: bueno, pastor, ¿se le apareció a una o se le apareció a 2? ¿Cómo está la cosa? ¿Y por qué a una le dice no me toques? Las otras versiones, hermano, creo que tal vez creo que es la versión al día. La versión al día le dice, en la versión al día dice Juan 20:17: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Esta versión dice suéltame, o sea que sí lo tocó. Porque la interpretación de la Reina Valera no va más allá de lo que en realidad el espíritu de la Biblia nos dice.
Tal vez no me voy a poner a sacarle todas las palabras que están ahí, pero uno dice, bueno, en un evangelio dice que se le apareció a una María y en el otro dice que se le apareció a dos. ¿Y cómo quedamos entonces? ¿A quién le creemos? ¿A Marcos, a Mateo, a Lucas o a Juan? Bueno, apliquemos la Biblia. La misma Biblia se interpreta por ella misma. En el libro de los Proverbios dice, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces lo que podemos deducir entonces, que la verdad es que se le apareció a las dos. Pero porque el versículo que le leí dice que lo tocaron, que lo adoraron, que lo honraron. Pero a María le está diciendo, no me toques mucho. Esa palabra que dice, no me toques, en verdad le está diciendo, suéltame, ya me tocaste demasiado. Ya me habrá. Imagínese usted, hermana María Magdalena, ver al Salvador resucitado. ¿Cómo sentiría usted que se le apareciera a Cristo ahorita? ¿Cómo se sentiría, hermano? Usted quisiera besarlo, abrazarlo y no quisiera soltarlo. Entonces Cristo le dice, suéltame, no me toques tanto, porque todavía tengo que regresar a mi Padre. O sea que María, usted imagina, no lo quería soltar, lo quería tener ahí. Entonces podemos entender por la sumatoria de la palabra de Dios que entonces no solamente se le apareció a María Magdalena. Obviamente, hermano, las dos lo honraron, las dos lo adoraron, pero una, como entendió el mensaje, avísenle a los demás, la otra salió corriendo, pero María Magdalena no lo soltaba, no podía creer. Ese saludo de Cristo, imagínense usted, óiganme, mujeres, buenos días, salve mujeres, les dijo el Señor. Es un saludo, hermano, con el cual obviamente el Señor estaba entrando después de la resurrección en una atmósfera de gozo, en una atmósfera de alegría, porque dice que los discípulos estaban llorando a Jesús, hermano. Cuando nosotros sabemos que alguien muere, hermano, hay tristeza, porque es algo humano, que sabemos que no hay, hermano, esperanza. Tal vez nuestra mente humana no entiende que obviamente para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces les dice el Señor, vayan y cuéntenles a aquellos y díganle que me esperen en Galilea, porque ahí me les voy a aparecer. Cristo resucitó entre los muertos. Él no está en una tumba. Él resucitó al tercer día, y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Le da palmas al Señor? Amén. Vamos a ir avanzando un poquito más en esto. Punto número 2. Lucas 24:33. Esta es la versión del lenguaje actual. Punto número 2. ¿A quién se le aparece luego de que se le apareció a María? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, juntos con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó y se le apareció a Pedro. Entonces, aquí esta aparición es bien complicado, hermano. Fíjense que estuve leyendo varios pastores que han predicado de esto, y hay unos que dicen que no había Biblia para decir que Jesús se le había aparecido a Pedro, ¿verdad? Simple y sencillamente en las películas que nos ponen ahí, ¿verdad? En Semana Santa es que miramos que sale Pedro corriendo, y dice que Juan, hermano, era el más joven. Juan y Pedro salieron corriendo después de que María llegó a contarles que Cristo había resucitado, y Pedro no creía que en realidad era cierta aquella noticia, y entonces salió corriendo Juan, y dice que Juan fue el primero que llegó a la tumba, pero no entró, sino que esperó a Pedro. Y eso nos habla de otras enseñanzas que podemos ver, ¿verdad? Cómo Juan reconocía el liderazgo de Pedro sobre los apóstoles. Entonces, para llevar un orden, entonces, ¿qué nos enseña la primera cristofanía con María? Que ellas estaban haciendo su deber. Ellas estaban creyendo la palabra que Dios las había activado, diciéndoles que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y las mujeres la creyeron. Los hombres, hermanos, estaban dudosos todavía. Ellos todavía estaban temerosos, encerrados, esperando que los agarraran los romanos y los crucificaran a ellos también. Ellos tenían ese temor. Entonces se le aparece a las dos Marías porque ellas actuaron conforme a la palabra que se les predicó. Amén.
Por eso es que la mujer es un vaso frágil, dice, es un vaso sensible, porque la mujer, hermano, ¿cómo se dice? Receptiva con la palabra, mucho más que el hombre. La mujer tiene mayor sensibilidad al espíritu. Ok. Pero ahora vimos que dice aquí que entraron acá y le dijeron: hey, ya se le apareció a Pedro. Mire que estos dijeron: hey, se le apareció a María. No dijeron así. Le dijeron: hey, se le apareció a Pedro. Pero usted me dirá: pastor, ¿por qué se le apareció a Pedro? Mire qué interesante. Yo le he predicado a usted muchas veces que los discípulos, hermanos, cuando Cristo murió, ellos se dispersaron. En realidad estaban juntos. Pero ya vamos a llegar al punto que quiero explicarle. Pedro, como usted lo conoce, está hablando, hermano, de un arrepentimiento porque él no se sentía digno. Imagínese, Pedro, hermano, le dice: Señor, no vayas a la cruz, no sea que nada de esto te acontezca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Y entonces ya Pedro se sentía así como quien dice: ¿seré que soy yo el que voy a entregar al Señor? Resulta que más adelante, hermano, le dice: te han pedido para zarandearte y me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y resulta que sucedió tal cual el Señor se lo profetizó, y Pedro negó al Señor. Es más, la Biblia dice que hasta dijo malas palabras Pedro. Entonces imagínese usted, y Cristo muere y Pedro con aquel pecado. Tal vez un día le voy a hablar de eso, hermano, de la mirada del Salvador, porque cuando Pedro lo negó y el gallo cantó, hay una versión que dice que el maestro lo volteó a ver a los ojos, y esa mirada le dijo todo a Pedro, hermano. Eso ya sería para traerlo a lo devocional. La mirada del maestro o la mirada del Señor. ¿Qué mirada es la que tú quieres? Y Pedro, hermano, sintió aquella mirada como que eran cuchillos, hermano, que salían, porque él se sentía acusado por su pecado. Entonces, en esta cristofanía que le voy a leer ahora, voy a apoyarme de otro versículo, porque la Biblia dice que todo conste por 2 o 3 testigos. En 1 Corintios 15:4 es Pablo que escribe esta carta a los corintios. Y en esa carta dice Pablo que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Está hablando de Cristo conforme a las escrituras. Ahora el versículo 5 dice que se apareció a Cefas. Mire, Pablo se le apareció a Cefas y dice: y después se le apareció a los 12. Entonces ya tengo 2 versículos que hay una cristofanía sobre Simón Pedro. Simón es en hebreo, Pedro es en griego, y Cefas es en arameo. Recuerden que la Biblia está escrita en griego, en hebreo y en arameo. Entonces Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, Cefas es el mismo. Entonces, en esta versión que le traigo acá le dice Cefas, dice Pablo. Pablo está relatando porque él también recibió el testimonio de que se le había aparecido específicamente a Pedro. Pero ¿por qué se le apareció? Entonces vamos al punto. ¿Por qué Cristo se le apareció a Simón Pedro? Porque Pedro no se sentía digno. Y sobre Pedro, hermano, había una responsabilidad hermano, Dios ya lo había predestinado a Pedro para que él llevara el liderazgo del discipulado. Por eso, hermano, mire, lo que es de Pedro no se lo quita Juan. ¿Se recuerda ese dicho, verdad? La abuelita lo decía: lo que es de Pedro no se lo quita Juan. Entonces el Señor sabía el asignamiento ministerial que tenía Pedro. Y es cierto que Pedro falló, pero mire qué interesante, Pedro se arrepintió. Pedro buscó el perdón, hermano. Pedro buscó arreglar la situación. Y entonces, para que se quitara aquella carga del peso del pecado que tenía Pedro, lo que hace el Señor es aparecérsele a Pedro y lo hace digno, lo hace sentirse digno. Porque, hermano, Pedro decía: me dijo que yo era Satanás, y después me dijo que yo lo iba a negar, y yo lo negué, y hasta malas palabras dije. Imagínense el cargo pesado que tenía Pedro. Entonces Cristo se le aparece y le dice: no tengas temor, Pedro. A saber qué relatos hubieron ahí, porque eso no lo especifica la Biblia, sería especular. Pero este relato solamente lo encuentro en Lucas 24:33.
perdón, el 34 es cuando dice: se le apareció a Pedro. Entonces los discípulos no creyeron tanto de María Magdalena, creyeron cuando Pedro les dijo: muchachos, es cierto, el maestro ha resucitado. Y entonces esa aparición, esa cristofanía sobre Pedro le trajo, hermano, dignidad. Hermano, yo no sé si usted y yo hemos venido a la iglesia, hermano, todos apachados, todos tristes. Ya dijimos el domingo que el mes de mayo es el mes de la alegría, el mes del gozo, el mes de la fiesta. Venimos a la casa de Dios, hermano, y si usted viene triste, usted va a salir con gozo, porque aquí se le va a aparecer el Cristo resucitado y le va a trasladar la bendición que tiene apartada para su vida. Y va a irse usted a su casa resignado. No, ¿cómo se va a ir? Resignado de que pecó, no, se va a ir salvo, se va a ir limpio, se va a ir liberado con las cargas dejadas en el altar, y se va a sentir, hermano, glorificado. Tal vez se va a sentir porque el Señor que resucitó le va a trasladar esa misma bendición que Él porta. Y dice Cristo: por cuanto no has entendido que si yo no estoy contigo es porque no me ves, pero en todo lado que tú vas, ahí estoy yo contigo. Y el Señor, hermano, te conforta. Y a veces te sientes triste, nos sentimos tristes y decimos: ¿será que ya no soy hijo? ¿Será que ya no soy digno? Pero Dios tiene, así como le dijo a Pedro: no te preocupes, Pedro, te he perdonado todos los pecados porque sé que ibas a cometerlo, y por cuanto he visto tu actitud que ha sido diferente, ahora te voy a hacer digno. Y lo hace digno. Y Pedro se restaura. Pero mire qué interesante. Vamos a avanzar un poco más. Voy a tratar de llevarlo en orden. Lucas 24:15. Palabra de Dios para todos. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó. Este es el punto número 3. Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero Dios les impidió reconocerlo. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. Diga conmigo: en el camino. Vamos, dígalo fuerte, hermano: en el camino. En el camino. Una vez que estuvimos hablando de las cosas que sucedían en el camino. Entonces, aquí está el Señor camino a Emaús. Los hermanos discipuladores, a los hermanos que van a los discipulados, ya les han hablado los hermanos discipuladores acerca de Emaús. Emaús es un nombre bíblico. Amén. Amén. Es un nombre griego, pero Emaús significa tibieza. Y yo me he fijado, hermano, que hay ministerios que dicen ministerios Emaús, y ministerios tibios se llaman, hermano. Lo que pasa es que como no investigamos qué es lo que significa, qué significa esa palabra, solo ahí está en la Biblia, ¿verdad? Y no sabemos cómo ponerle, solo porque suena bonito. Pero Emaús es el camino a la tibieza. Los dos discípulos que van ahí, van en el camino, hermano, van tristes, van contando lo que ha sucedido. Cristo está, hermano, para ellos, Cristo está muerto. Ya van más de 3 días que Cristo está muerto, y ellos van ahí platicando acerca de los eventos que habían sucedido, sin que ellos todavía se dieran cuenta de que se le había aparecido a las Marías y que se le había aparecido ya a Pedro. Ya llevamos con esta una tercera cristofanía. Entonces dice la Biblia que Cristo se mete en la plática. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí va a estar el Señor. Amén, hermano. Ellos no van, mire, hermano, ellos no van comentando: ¿y cómo quedó el Motagua con el maratón? Pues fíjate que el Motagua comió pichete, fíjate vos, porque mira, no iban hablando de eso. Iban hablando de que había muerto el Señor. Iban tristes. Y entonces, mire usted, hermano, el Señor hace como que, dice la Biblia que usted lee ahí, hermano, hace como que Él va para más largo. Porque ellos, por el camino de Emaús, iban a reunirse con los otros apóstoles, con los otros discípulos. Y por eso, hermano, es importante congregarse. Dígale al hermano que tiene la par: hermano, es importante congregarnos. No, pero dígaselo con ganas, hermano. Dígale: hermano, es importante congregarnos, hermano. Mire lo importante de esto.
Porque si no nos congregamos, nos hacemos tibios. Nos convertimos en Emaúses. ¿Sabe qué es el camino de Emaús? ¿Sabe qué es el camino a la tibieza? Es, hermano, cuando yo no logré mis expectativas. Estos discípulos van hablando por el camino y van discutiendo entre ellos: hombre, qué barbaridad, se murió el Señor, y cómo nos había predicado, qué tremendo predicaba, y nos había dicho que el reino de Dios iba a venir, que se iba a instaurar. Nosotros pensábamos que íbamos a ser libres de la bota de los romanos, y qué barbaridad. Y las expectativas de ellos se murieron. Y entonces para ellos el panorama era terrible. Para ellos el panorama se tornaba oscuro. No tenían norte. Y hermano, no estaban ni fríos ni calientes, estaban tibios. Y entonces dice que el Señor se les apareció. Pero mire qué terrible, hermano, que el Señor se aparezca y que tú no sepas que es el Señor. Qué terrible es estar en la iglesia, el Señor se está moviendo y que no sepamos que Dios se está moviendo. ¿Aló? Déjeme decirle esta noche por la enseñanza: ¿no será que estás en el camino de Emaús? Estás tibio y estás viendo solo muerte. Estás con tu cabeza solo viendo para la tierra, viendo solo lo de abajo. Tienes que levantar tu cabeza hacia el cielo, porque del cielo viene nuestra restauración. Dele palmas al Señor, hermano. Estos hombres iban a Emaús. Esta aparición, estas tres que vamos aquí, fue el mismo día. Lo que pasa es que esta fue en la noche. Ya por la noche. María fue en la mañana. Tal vez Pedro fue despuesito. Pero esta de Emaús ya era de noche. Y entonces, hermano, necesitaban ellos estar juntos. Ellos necesitaban estar reunidos. Y entonces dice, si usted le sigue leyendo el pasaje, va a encontrar, hermano, que se lo llevaron a la casa donde estaban reunidos. Y cuando Cristo entra a la casa, ellos todavía no saben que es Jesús, hasta que Él toma el pan y lo rompe y lo parte. Entonces el velo de los ojos les es quitado. Entonces voy a entrar al cuarto. Juan 20:19, Reina Valera 1960. Dice: cuando llegó la noche, mire, de aquel mismo día, el primero de la semana. Volvemos al punto, ¿verdad? Era domingo. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, oiga esto, lea conmigo aquí. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos entonces, aquí ya no estaban tristes y llorando, se regocijaron viendo al Señor. Ok, entonces, ya aquí es de noche, es el mismo día. Y entonces hay una cristofanía, pero yo le puse los 10 discípulos para que podamos distinguir esto. Yo se lo he predicado en otras ocasiones, pero hoy, como estamos en enseñanza, quiero mostrárselo tal vez un poquito más profundo. ¿Qué pasó aquí entonces en Juan? Esto obviamente lo encontramos en los otros evangelios. ¿Qué pasó aquí en Juan? No es tan completo el discipulado. Solo hay 10. ¿Quiénes faltan ahí? ¿Quiénes faltan ahí? Falta Judas. Judas ya no está, Judas ya está muerto. ¿Y quién más falta? Tomás. Entonces, mire qué interesante. Yo le he predicado a usted, bueno, Tomás como que no se congregaba, como que era inconstante, ¿va? Porque Jesús se aparece en esa reunión y no está Tomás. Y en esa reunión fue especial, porque el Señor les mostró sus heridas, sus manos,
su costado. Y los discípulos, hermano, entonces, mire usted, al verlo, tampoco se entristecieron más de lo que estaban, sino que se regocijaron. Porque ellos entendieron, hermano, que una cristofanía, aquí todavía Tomás no lo había visto. Mire usted cuántas apariciones acá, cuántas cristofanías, pero Tomás, que era apóstol, hermano, todavía no tenía el privilegio de haber visto a su Señor. Porque, hermano, mire, los títulos solo son más responsabilidad. ¿Era apóstol María acaso? ¿María Magdalena? ¿Ah? No, pero mire el privilegio. ¿Cómo Dios premia, hermano, la fidelidad? ¿Está conmigo todavía? Como Dios dice, te voy a fortalecer, va a llegar mi presencia donde tú estás y la tristeza se va a ir. Por eso es que cuando Cristo se manifiesta, hermano, no hay tristeza, no hay llanto, no hay miseria, no hay pobreza. Donde Cristo está, hay manto de gozo, manto de alegría y hay fiesta del Señor, porque Dios es victorioso. Dáselo con fuerzas al Señor, hermano. Por más que pueda cerrar las puertas el hombre, el Señor las abre. Los discípulos tenían las puertas bien cerradas por miedo a los romanos. Imagínense que, ¿quién es? Hey, Pedro, mira por un ojo ahí, ¿quién es? Ah, sí. No es Judas. No, hombre, Judas ya se murió. ¿Quién es? Tomás, que no ha venido. No, es un gato que pasó por ahí. Imagínense qué terrible estar reunidos así, hermano. Y entonces Cristo no tocó la puerta, entró, porque Él ya estaba glorificado. Y cuando entró, hermano, todos quedaron asustados. Y entonces inmediatamente el Señor se identificó. Mire, hermano, hay gente que me pregunta, pastor, fíjese que a veces yo estoy en mi casa y estoy orando y siento una corriente de aire bien así como helada, y los pelos se me paran, y será el Señor, porque me da como temor, me da como miedo. No, eso no es el Señor. Es un chamuco que anda ahí en ese cuarto, hermano. Tiene que orar y reprender y limpiar ese lugar. La presencia de Dios no provoca miedo. La presencia de Dios provoca gozo, provoca alegría. Cuando Cristo llega a tu casa, te va a inyectar de alegría, de gozo, de paz, que no la vas a poder explicar. Por eso es, hermano, hay una palabra que le está dando a alguien. Te provocó miedo y temor, no es Dios que te habló. Dios, cuando habla, produce paz, produce gozo y produce alegría. La presencia de Dios nos ministra, hermano, salud y sanidad. No te va a ministrar miedo. El miedo te enferma. Entonces este era el primer domingo, imagínese usted. Entonces, por eso es que los discípulos al domingo, hermano, lo amaban al día domingo. Porque dijeron, hombre, ¿cuántos acontecimientos en un domingo? ¿Cuántos acontecimientos? Entonces Cristo se les aparece, los discípulos reciben la bendición. Ojo con esto, ahí no recibió bendición Tomás, porque no estaba. Entonces Cristo, hermano, no hay puerta que lo detenga humana, que los hombres puedan cerrar las puertas. Cristo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, yo soy el que abre y nadie puede cerrar. Y yo soy el que cierra y el que nadie puede abrir. Amén. Voy a avanzar porque tengo bastantes versículos que leerle. Juan 20:24, número 5, versión al día. Tomás, dice la versión al día, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12. Creo que su versión dice, le decían Dídimo. Era uno de los 12. Era uno de los 12 que siguen. Dice, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos
y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás. Versículo 26. Tomás, qué feo estás. No dice así. 26. Una semana más tarde. Diga conmigo, una semana más tarde. ¿Qué día era entonces? Como quien dice, al siguiente domingo. Estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Ahí sí fue Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Ok. Mire cómo vamos acá. Aquí llevamos la quinta cristofanía. Entonces a esta le puse yo los 11 discípulos. Porque ya aquí, hermano, ya hay uno más. El punto que le quiero trasladar aquí es, imagínense, aquí en la cuarta aparición, que se le apareció a los 10, cuando Jesús se fue, inmediatamente se corrió la voz: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y entonces Tomás, como no estaba, ustedes que me están echando en gallina, porque como no fui al culto anoche, va. No, Tomás, sí lo vimos. No, dije Tomás, hasta que yo no vea sus marcas en las manos y no meta mi dedo. Y entonces mire, pasó el lunes y nada. Pasó el martes y Tomás, más incrédulo. Pasó el miércoles, ya ven que les dije, era mentira lo que ustedes me contaron. Pasó el jueves. Ya ven, que ustedes son unos grandes mentirosos. Pasó el viernes y nada todavía. Llegó el día de reposo, el sábado. Y entonces los miró en la sinagoga. Muchachos, y entonces, ¿y dónde está Jesús? Como dijo aquel, va. No le creía a Tomás, estaba más duro. Pero vino el Señor el primer día de la semana. Mire, yo le puse aquí método de Cristo. Diga conmigo, método de Cristo. Jamás el Señor te va a contestar una oración con el método que tú quieres que te conteste el Señor. El Señor te va a contestar con el método que Él quiere. Porque de alguna manera Dios algo te va a enseñar. No es como los métodos humanos. No es con nuestros propios métodos. No es que yo le voy a imponer al Señor cómo tiene que aparecerse. No le voy a imponer cómo me tiene que sanar, hermano, mi enfermedad. No le voy a imponer al Señor cómo debe de sanar mi finanza. No le voy a imponer al Señor cómo es que quiero yo que cambie a mi mujer o que cambie a mi esposo. No es así. Cristo dice, es con mi método. Por eso va a encontrar usted que Cristo oró por un enfermo y solo le puso las manos al ciego y recibió la vista. ¿Sí o no? ¿Lo leyó? ¿Verdad? Le puso las manos al ciego y recibió la vista. A otro lo agarró, escupió, hizo lodo y le dijo: ve a lavarte al estanque. Otro método, pero es la misma enfermedad. Pero es que Dios, hermano, no tiene moldes. Por eso es, hermano, que no podemos andarle recetando milagros a la gente. Porque Dios va a actuar de cualquier manera. Ay, hermano, yo que no he hablado lenguas, ¿cómo hago? Pues mire, hermana, repita alabanza, 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 alabanza. Y ahí en lo que usted está diciendo alabanza, alabanza, se le va a enredar la lengua. Y ahí van a empezar las lenguas. Porque así me bautizó a mí el Señor. Hermano, dormido te puede bautizar el Señor y vas a hablar lenguas. Porque no es con los métodos humanos. Es más, ni bautizado en agua puedes estar. Pero si Dios le plació bautizarte en fuego, Dios lo va a hacer. Porque el dueño del método es Cristo. Él es el dueño del universo. Él es el creador. Amén, hermano. Y no creas que por la incredulidad de uno el Señor va a hacer como para complacer al público, ¿verdad? ¿Qué quiere que le coma? No. Es el método de Cristo. Entonces le dio una gran lección a Tomás. A los 8 días. Dijo Tomás, ahí dijo Tomás, es cierto.
Y entonces, mire, hermano, por eso fue que Cristo dijo: benditos, bienaventurados los que no vieron. Dígale al hermano que tiene a la par: hermano, eres bienaventurado porque sin ver has creído. Sin ver has creído. Amén, hermano. Ok. Bueno, tengo que leer otras cosas, pero no me va a ajustar el tiempo. Sigamos. Juan 21:13. Váyase conmigo ahí. Juan 21:13. Número 6 sería este. Dice aquí: Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Lo mismo hizo con el pescado. Versículo 14. Oiga esto. Esta fue, dice Juan, la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. ¿Cuándo fue esto? Después, diga conmigo, después. Diga conmigo fuerte: después de haber resucitado. Entonces, aquí, hermano, yo le puse a esta para poderlo distinguir: los 7 discípulos. Usted lo puede leer en su casa. No lo quiero leer porque no me va a ajustar el tiempo para seguirle explicando los otros puntos. Usted lo vaya a leer a su casa. Dice esta versión que se le apareció a 7. Entre ellos Pedro, estaba Juan y Jacobo. Mire usted, esta aparición fue después de que estuvieron reunidos acá y que les enseñó las marcas de sus manos y de sus pies. Entonces pasaron otros. Hermano, recuerden que Cristo tuvo 40 días. ¿Sí? Ya lo vamos a leer. Pero dice que en ese tiempo, hermano, los discípulos estaban reunidos. Entonces Pedro les dijo: muchachos, vamos a pescar. Yo voy a ir contigo, le dijo Juan. Y Jacobo le dijo también. Y se fueron 7. Ahí está arriba el listado de los que andaban ahí. Y entonces me llama la atención porque esta cristofanía, mire usted qué importante. Está Cristo en la orilla de la playa. Y dice la Biblia, hermano, que puso un pan y tenía un pescado. Cristo. Él lo tenía ahí. Y entonces les dice a los de la barca, estaban como a 100 metros, dice la Biblia, como a 100 metros. Aproximadamente la distancia del púlpito donde está la consola, 100 metros. Imagínese usted cerca, hermano, de aquí donde están los hermanos de televisión allá. Así estaba la barca y aquí estaba Cristo. Y entonces les dijo: muchachos, tiren la red a la derecha. Toda la noche dice que no habían pescado nada. Y entonces Pedro le dijo: no, hombre, si toda la noche le hemos echado a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Y nada. Pero dice que le dijo: pero lo vamos a hacer porque tú lo has dicho. Y lo tiraron a la derecha. Y dice que pescaron 153 peces, creo que dice, ¿verdad? Los que tienen ahí la Biblia. 150. Y dice que la red, hermano, se les llenó de una manera tremenda los pescados. Y dice que eran pescados grandes. Y entonces cuando vieron el milagro, Juan dijo: es el Señor. Y solo dijo eso Juan, hermano. O sea que habían 7 en la barca. Solo eso dijo Juan. Y Pedro estaba en calzoneta. Y se puso el pantalón, se puso la camisa y se tiró al agua. Y se vino nadando 100 metros y llegó donde el Señor. Y le dijo: hey, traigan de los peces que acaban de pescar, comamos acá. Por eso le puse yo aquí un favor inesperado. Hermano, perdón, me encontraron el versículo, son 153 peces. 153. Si usted suma 1, 5 y 3, ¿qué número le da? 9. ¿Y 9 qué es? Frutos. Dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia que eran pescados. Dice ahí grandes, dice su Biblia. O eran lánguidos, eran secos los pescados. ¿Cómo eran los pescados? Grandes, dice. Diga conmigo, grandes. Quiere decir, hermano, que si tú y yo le estamos creyendo al Señor, el Señor se te va a aparecer. Y el Señor te va a contestar tu petición. Va a calmar tu tristeza. Y te va a dar en el año del renuevo frutos grandes.
y abundantes. Lo que tienes que hacer es estar siempre bajo cobertura. Mira qué interesante, porque Pedro se viste y se tira al agua. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Dónde ha visto usted que usted va a la piscina y qué hace? Se quita toda la ropa, hermano, y se tira. Bueno, tal vez no, ¿verdad? Guardar las miserias que no se le vayan a ver, pero sí, hermano, pero no. ¿Quién se tira al agua vestido con saco y corbata? Si lo que estaba enseñando Pedro es: ya se me apareció el Señor acá, hombre, ya me perdonó y me hizo digno. De ahí se me apareció acá y me enseñó sus manos, me enseñó su herida, su costado. Luego lo volvió a hacer y nos bendijo con el pan y nos dio alimento. Y ahora se me vuelve a aparecer. Mire qué interesante, la Biblia dice: esta es la tercera vez. Pastor, pero usted va por el punto 6. Sí, pero dice la tercera vez que se le aparece a los. ¿Cuándo fue la primera? Aquí, cuando se le apareció a los 10. La segunda, cuando ya estaba Tomás. Y la tercera, cuando estaban los 7. Esta fue la tercera vez. Y esto lo está narrando Juan. Ellos no esperaban, hermano, que se les manifestara el Señor. Mire qué interesante. Ellos volvieron a sus labores diarias. Ellos volvieron a sus labores cotidianas. Ellos eran pescadores. ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿Qué hace un pescador? Pescar. ¿Qué problema estás atravesando? ¿Qué situación difícil estás atravesando? ¿Vas a dejar de hacer lo que haces? Tú tienes que seguir haciendo lo mismo. Ay, pastor, pero viera que en el trabajo no me aumentan. Siga haciendo lo mismo. De repente Dios te va a aparecer con un favor inesperado y te va a suplir, te va a abundar y va a ser el milagro de la abundancia. Y la noticia esta noche, que los renuevos van a ser grandes. Amén, dele palmas al Señor, hermano. Renuevos grandes. Ya le había pasado a Pedro, ¿va? Que lo había negado 3 veces. Dijo: no, esta vez la voy a hacer mejor. Voy a tirar la red mejor, porque veis, me sale como las otras. Mejor obedezco. Ya estaba domadito Pedro. Bueno, vamos a caminar todavía. Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ok, esta es la última vez que Cristo se le aparece a los discípulos. Pero para poderlo distinguir de las otras apariciones, yo le puse los 500 hermanos. No me tire piedras todavía. ¿Por qué? Porque mire cómo Cristo se fue apareciendo paulatinamente. Mire cómo Cristo se fue apareciendo paulatinamente. Se les fue apareciendo a ellos y les fue enseñando poco a poco. Aquí ya se habían cumplido 40 días. La séptima vez, la séptima aparición registrada en la Biblia después de Cristo resucitado, se le hizo a 500 hermanos. Yo hubiera querido que dijera ahí a los 12 apóstoles y los demás que eran unos hermanos metidos ahí. No. Mire, esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15:6. Pablo está contando cuando dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo. Mire. Luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces ya vamos a ver eso. Permítame, que todavía no he terminado. Viene Pablo y está contando el testimonio de las cristofanías. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles y a Jacobo, pero también se le apareció a 500 hermanos a la misma vez. Imagínense, aquí cabemos 500 personas en este local. Imagínese usted,
este local lleno de 500 personas. Porque dice más de 500, sin contar las mujeres y los niños. Había bastante gente ahí. ¿Cuál era el propósito de esa cristofanía? Porque cada una de estas apariciones de Cristo tiene un significado. El punto de esta cristofanía es que el Señor les estaba dando, hermanos, la capacidad de que fueran a testificar que Cristo había resucitado. Y que por 40 días el Señor había anunciado su victoria. Entonces le tocó, hermano, mire usted, le tocó a estos 500. Estos 500 les dijo el Señor: ¿saben qué? Me van a esperar ahora allá en el aposento alto, van a esperar la promesa. Aquí habían pasado 40 días después de la Pascua y lo vieron ascender, y Jesús ascendió. Y entonces los ángeles le dijeron: así como lo ven subir, así vendrá. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar? ¿Cuántos creen que el Señor está vivo? Que no está muerto. Por eso Pablo le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El cristiano es victorioso en Cristo. El cristiano no muere, el cristiano duerme, porque cuando suene la trompeta resucitaremos con Cristo. Amén. Bueno, ¿ya terminó, pastor? No, todavía no. Yo pensé que había terminado. Luego en Hechos capítulo 9, versículo 3, dice la Biblia de las Américas: y sucedió que mientras viajaba, hablando Saulo, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo, hermano. Tremendo. Entonces, como estamos hablando, el tema es las cristofanías del resucitado, con el número 8 en la espalda. Veo que se le aparece a Saulo en Damasco. ¿Por qué se le apareció a Saulo después de resucitado? Mire el tema por donde lo quiero llevar. ¿Por qué Jesús no se le apareció a Saulo cuando estaba vivo, cuando tenía cuerpo humano? Así como le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Que le dijo a Juan: sígueme. Le dijo a Mateo: deja esas cosas y sígueme acá. ¿Por qué no se le apareció así a Saulo? ¿Por qué esperó resucitar el Señor? ¿Por qué todavía, hermano, por qué todavía en estas otras 7 cristofanías anteriores no fue a aparecérsele a Saulo? ¿Por qué aquí? ¿Está conmigo todavía? Porque Damasco, esa palabra, ese nombre, significa, creo que lo he predicado en otras ocasiones con usted. Damasco significa un lugar que ha sido bien regado. Estamos en el año del renuevo. Estamos en el año del renuevo, hermano. ¿Sí? Tegucigalpa ha sido una ciudad que ha sido bien regada por años, donde se ha predicado el evangelio desde, creo yo, más de 50 años. Bien regada. Pero tal vez lo que nos han enseñado ha estado equivocado. Necesitamos tener una visitación divina, real. No necesitamos una motivación humana. ¿Está conmigo, hermano? Eso es lo que yo puedo ver aquí. Que el Señor se le aparece a Saulo para rectificar el camino equivocado que estaba tomando. Necesitamos rectificar muchas cosas. Entonces el Señor se le aparece a un hombre
por el cual Dios le va a llevar el evangelio a nosotros, hermano. Y entonces le dice: Saulo, te voy a demostrar que has estado equivocado toda tu vida. Te voy a poner en un estado físico del cual has estado espiritualmente por muchos años. Y lo dejó ciego. Diga conmigo: cayó a tierra. Diga conmigo: cayó a tierra. Aquí no dice que cayó de un caballo, porque nos han predicado mal. Él andaba caminando y cayó a tierra. Mire qué equivocados hemos estado por muchos años. Y entonces le dice: Saulo, tienes que levantarte, tienes que ir a buscar la casa de Judas, pero no el de Iscariote, ¿va? Tienes que ir a buscar la casa de Judas a la calle que se llama La Derecha. Ahí está un hombre que se llama Ananías. Hermano, le está dando instrucciones a Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que tenía un corazón de piedra, hermano. Un hombre que perseguía a la iglesia. Y entonces le empieza a dar instrucciones. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Saulo? ¿Qué hace Saulo? Obedecer. Porque si no obedece, ahí hubiera quedado en la tierra. Y nadie lo hubiera sacado de su estado. Hermano, necesitamos que sea Cristo el que nos rescate. Hermano, los hombres no te van a rescatar. Amén, hermano. Pero Dios ha designado hombres para poderte librar de la situación y del estado en que has estado engañado, equivocado por mucho tiempo. Mire que Cristo se le aparece, pero no le dice: y ahorita te pongo las manos y te sano. No, vas a ir a sujetarte. Te vas a sujetar y vas a hacer las instrucciones como deben de ser, porque he designado ministerios, hombres aquí en la tierra que tú necesitas reconocerlos y que necesitas que ellos te pongan la mano, que oren por ti para que tu situación equivocada se rectifique. Hermano, Ananías le puso las manos a Saulo y la Biblia nunca más lo vuelve a mencionar. ¿Sabe para qué lo apartó el Señor Ananías? Para darle una lección a Saulo. Al que tú persigues, al que tú atacas, de ese voy a hacer que te sirva de bendición. Por eso, hermano, como cristianos tenemos que tener un encuentro real con Jesucristo. Amén, hermano. Hermano, no es que le prediquemos a las mujeres: no use pantalones, no se ponga arito, no se pinte, que parece Jezabel. No va a cambiar la mujer. Por eso no va a cambiar. Va a cambiar cuando el Espíritu Santo, que tiene que habitar en nosotros, nos haga rectificar las cosas erróneas por las cuales hemos caminado por mucho tiempo. Solo el Espíritu Santo puede convencer de justicia, de juicio y de pecado. A su nombre. Déselo fuerte al Señor, hermano. Número 9, Apocalipsis 1:17. Súbenos de alabanza, por favor. Cuando le vi, dice Juan en Apocalipsis, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, ay, hermano, mire, voy a ponerlo acá. Y tengo las llaves, sí, hermano, del Hades y de la muerte. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces Cristo se aparece registrado obviamente en la Biblia. Algunos le ponen acento en la A Patmos. Se aparece en la isla de Patmos. Ahí está Juan desterrado. Ahí está Juan olvidado en el último libro de la Biblia. Mire, empezamos desde Mateo y estamos terminando en Apocalipsis.
Recorrimos 27 libros ahorita en Cristofanías, de Cristo resucitado. Y entonces se le aparece Cristo a Juan para darle una revelación, para darle, hermano, la interpretación de los últimos tiempos, de todo lo que está por acontecer, y le da el mensaje que le tiene que dar a las 7 iglesias. Patmos, ¿sabe qué significa Patmos? Significa, bueno, entre lo que pude encontrar yo ahí, significa mundo, las cosas del mundo. Cuando Juan lo capturaron y lo tuvieron preso en Éfeso, pero como no querían que el evangelio creciera y se desarrollara, porque los cristianos entre más los atacaban, más se multiplicaban, entonces capturaron a Juan. Era el amado Juan, el más joven, y lo mandaron, hermano, lo agarraron y lo mandaron a una isla, que es la isla de Patmos. Es una isla que está muy olvidada. Esa isla es, hermano, esa isla es como, vamos a ver, de grande, como de aquí a Valle de Ángeles, ida y regreso 2 veces, porque dice que tiene una superficie de 64 kilómetros de largo. Es una isla, hermano. Si usted la busca en Google ahora, va a encontrar que esa isla es un paraíso ahora, donde hay gente millonaria, hay gente rica, es algo muy hermoso. Ahora ahí está la cueva donde estuvo Juan. Juan estuvo preso ahí. La historia cuenta, tal vez la Biblia no lo dice, pero dice que estuvo Juan, no sé si lo anoté por acá. El que lo envió fue el emperador Domiciano. Lo envió a Juan de Éfeso, lo envió solito, cerca del año 95 después de Cristo. Lo envió a esa isla. Estuvo ahí 18 meses. 18 meses. Y 18 es un número diabólico, hermano, porque es 6 por 3, 18, es 6, 6, 6. Por eso es que le fue complicado recibir toda esa información que estaba recibiendo Juan ahí. Dice que ahí fue donde le fue revelado el Apocalipsis a Juan. Pero lo que quiero centrarme y cerrarle esto, hermano, es que me llama la atención porque Cristo le dice: no tengas temor, porque yo soy el que tengo las llaves. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte, y las del Hades las tengo también. O sea, si yo quiero que no mueras, no vas a morir. Si yo quiero que suceda lo que te tenga que suceder, te va a suceder. Pero si yo no quiero que suceda, no sucede. Soy Jesús. Y por alguna razón, hemos visto 9 cristofanías ahorita en el Nuevo Testamento. Hay más. En el Antiguo hay más, pero en el Nuevo Testamento encontré 9. Y lo que puedo ver entonces es que cada aparición de Cristo es que el Señor te está dando un mensaje de victoria. Cada vez que tengas un encuentro con Dios, y ojalá que no solamente sea una vez, sino que cada vez que nos congreguemos, cada vez que nos reunamos, se nos aparezca el Señor y tengamos un contacto, tengamos comunión, que vivamos con Él y para Él, hermano, porque esa es nuestra función como cristianos: venir a la tierra para poder estar a sus pies, para poder adorarlo, para poder bendecirlo, para poder disfrutar de su presencia, porque su presencia nos trae paz, su presencia nos trae gozo, su presencia nos trae reposo, su presencia produce renuevo en nuestra vida. Nos conviene estar bajo la poderosa mano de Dios. A los pies de Cristo hay paz, a los pies de Cristo hay regocijo. Nos conviene estar en la presencia del Señor. Póngase de pie esta noche. Termino aquí. Hemos hablado de 9 apariciones. Tal vez me ayudan los hermanos con esto. El tiempo nos ha avanzado ya, hermano. Póngase de pie. A tus pies
arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ahí como está, ahí en su lugar. No lo voy a hacer pasar aquí esta noche. Ahí donde está, intime con el Señor esta noche. Que la palabra pueda penetrar en su vida, lo que hemos hablado esta noche. Cristo resucitado se aparece a sus hijos. Cristo resucitado se aparece para restaurar, se aparece para hacernos de nuevo, se aparece para darnos una oportunidad, para darnos de nuevo la oportunidad de volverlo a intentar. Se le apareció a Pedro y le dijo: Pedro, vuélvelo a intentar, te has equivocado muchas veces, pero vuélvelo a intentar. Se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, te voy a dar la oportunidad de volverlo a intentar. Vuélvelo a intentar, Saulo. Me estás persiguiendo, Saulo. Y dio la oportunidad al Señor esta noche. Hermano, Dios quiere tocar tu corazón. Deja que Él te toque ahí donde estás. Y allí permaneceré, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor Jesús. Pedimos que tu palabra, Señor, quede impresa en nuestro corazón, en nuestra vida, por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos esa doble porción de tu Espíritu Santo en nuestras almas y en nuestros corazones. Señor, que venga la unción de tu Espíritu Santo, se manifieste sobre nosotros, que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón.